Hola amigos. Parece que la guerra ha dejado de ser híbrida, se están desarrollando batallas que ya no tienen nada de híbridas por parte de la OTAN. Por su parte, Rusia parece que se ha dado cuenta de que va a tener que poner toda la carne en el asador porque está luchando en Ucrania directamente contra la OTAN sin eufemismos ni tapujos. La OTAN está en Ucrania con todo. Ayer se hablaba de que Rusia está utilizando unos misiles que nunca había usado en Ucrania. Vuelan a alturas muy bajas para evitar su detección, y dicen los técnicos que pueden ser el preludio de un gran ataque por parte de la aviación rusa. Ya que las armas entregadas por la OTAN como lanzadores múltiples de misiles de gran alcance, está haciendo mucho daño destruyendo depósitos de municiones, y contra la población civil en las ciudades. Además la OTAN los últimos días ha creado una gran actividad en las fronteras con Rusia. Pero ayer Putin hizo un nuevo movimiento de ficha, que ha desconcertado a toda Europa, ya que no alcanzan a comprender los motivos de tal iniciativa. El presidente de Rusia ha firmado un decreto para facilitar el proceso de otorgar nacionalidad rusa a todos los ciudadanos ucranianos. Vladimir Putin ha anunciado este lunes su decisión para simplificar la obtención de pasaporte ruso para todos los que viven en el territorio ucraniano. Una concesión que hasta el momento solo abarcaba a los habitantes de las repúblicas autoproclamadas del este ucraniano, Donetsk y Lugansk, en el Donbass. Todos los ciudadanos de Ucrania tienen el derecho a solicitar la concesión de la nacionalidad de la Federación de Rusia mediante un procedimiento simplificado. Ha indicado el decreto del mandatario ruso publicado en el portal gubernamental de información jurídica del país euroasiático. Putin firmó el 24 de abril de 2019 un decreto para expedir de manera simplificada pasaportes rusos a los habitantes de Donbass. Poco después se abrieron centros de entrega de pasaportes en la provincia fronteriza rusa de Rostov, y el 14 de junio del mismo año los primeros habitantes de Donetsk y Lugansk recibieron pasaportes rusos mediante ese procedimiento simplificado. Este es un paso enigmático, que puede decir muchas cosas de cara al curso de la guerra y del futuro de Ucrania. La actividad de la OTAN en las fronteras rusas ya es frenética. Un destructor estadounidense con Tomahawks ha sido visto cerca de aguas territoriales rusas en el mar Báltico. El destructor estadounidense DDG-51 Arleigh Burke fue visto en el mar Báltico cerca de las fronteras rusas. Se desconoce el propósito de la presencia del destructor que transportaba casi 100 misiles de crucero Tomahawk, pero la aparición de un buque de guerra de la Marina de los Estados Unidos y con los países de la OTAN agudiza la tensión como podemos ver solo en las últimas horas. Se desconoce la ruta exacta del destructor de misiles estadounidense DDG-51 Arleigh Burke, sin embargo, hace unas horas, un buque de guerra de la Marina de los Estados Unidos con 90 misiles de crucero a bordo entró en el puerto de Riga, donde el destructor podría permanecer varios días. Los expertos señalan que el destructor estadounidense armado con misiles de crucero representa un peligro bastante serio, especialmente después del bloqueo iniciado por Lituania del tránsito de mercancías a la región de Kaliningrado. Sin embargo, es probable que aviones militares rusos y barcos de la Armada rusa estén monitoreando cualquier acción por parte de la tripulación del buque de guerra estadounidense, pero no se han hecho declaraciones oficiales al respecto. También Estados Unidos ha desplegado 4 cazas F-35 en Estonia para sus fuerzas en el Báltico, además de las acciones bastante agresivas de Estados Unidos y la OTAN contra Rusia. Estos últimos fueron desplegados en la base aérea de Amari, cerca de Tallinn, y los analistas llaman la atención sobre el hecho de que la OTAN está aumentando activamente su presencia en los países bálticos, algo que se ha notado especialmente en las últimas semanas. Los cazas llegaron a la base aérea de Amari, donde, entre otras cosas, hay otros aviones de combate de los países de la OTAN. En particular, estamos hablando de cazas Mirage 2000 franceses y belgas, 16 cazas. Entre otras cosas, también se registró la presencia de fuerzas adicionales de los países de la OTAN en Estonia. También se nota mucha actividad de los aviones estratégicos y de reconocimiento de Estados Unidos en el Mar Negro. Desde ayer se registró una extraña actividad de aviones estratégicos y de reconocimiento estadounidenses sobre las aguas del Mar Negro. Tal actividad, por regla general,
va acompañada de ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania, como se observó anteriormente con la isla Zmeiny, así como el uso de sistemas de lanzacohetes múltiples estadounidenses en Donbass. Como se supo en el momento actual, los vuelos del vehículo aéreo no tripulado estratégico estadounidense RQ-4B Global Hawk, el avión de reconocimiento Boeing RC-135W Rivet Joint, así como el avión experimental de inteligencia electrónica Bombardier Challenger 650 Artemis, se registran sobre el Mar Negro apoyando las operaciones militares del ejército ucraniano. Como el que salió desde la base aérea de Sigonella en Italia, que tuvo que regresar debido a un ataque de supresión electrónica. El avión de reconocimiento electrónico Boeing RC-135W Rivet Joint, despegó hacia el Mar Negro y la costa de Rumanía desde una base aérea en la isla griega de Creta. Y el Bombardier Challenger 650 Artemis, se dirigió hacia la costa rumana desde el aeropuerto de Constanza. Se desconoce qué explica exactamente la actividad de la aviación estadounidense, ya que aún no se han hecho declaraciones oficiales al respecto. Como tampoco se entiende que el 10 de julio, el asesor de seguridad europeo del Congreso de los Estados Unidos, Paul Massaro, pidió permiso para que Ucrania ataque objetivos militares en Rusia y Bielorrusia. Dijo que se debe permitir que Ucrania ataque objetivos militares en la Bielorrusia ocupada, la Crimea ocupada y Rusia, escribió en Twitter. Previo a esto, el político dijo que la victoria de Ucrania en el conflicto es buena para los europeos y estadounidenses. Massaro también cree que se deben proporcionar más HIMARS y misiles de largo alcance a Kiev. Anteriormente, el 2 de julio, el diputado de la Verkhovna Rada de Ucrania, Yegor Chernev, no descartó ataques con misiles HIMARS que Washington suministra a Kiev contra objetivos en Rusia. Llamó a las instalaciones militares en la Federación Rusa y a los aviones en el espacio aéreo ruso objetivos legítimos para Ucrania. En este contexto de una confrontación directa entre Rusia y la OTAN, Lituania, debido a la renuencia de Vilnius a brindar acceso al tránsito de mercancías a la región de Kaliningrado, se supo que Lituania desplegó al menos 15 tanques estadounidenses M1-2 Abrams en la frontera con Rusia, así como un número desconocido de vehículos blindados de transporte de personal M2 Bradley. En los vídeos vistos por la red, se ven vagones cargados de vehículos blindados de transporte de personal M2 Bradley, y tanques estadounidenses M1A2 Abrams, hacia la frontera con la región de Kaliningrado. A juzgar por las imágenes de vídeo, el tren consta de 15 tanques M1A2 Abrams, y al menos 4 vehículos blindados de transporte de personal M2 Bradley. El despliegue de este equipo militar en la frontera con Rusia es obviamente un intento de Lituania de crear una provocación, especialmente en el contexto de las recientes declaraciones de Vilnius, de que el tránsito a la región de Kaliningrado se bloqueará incluso a pesar de la posición de la Comisión Europea, que anteriormente trató de persuadir a Lituania para que se negara a bloquear el tránsito de mercancías de Rusia a otra provincia de Rusia. El viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, dijo que Rusia evalúa negativamente el nuevo paquete de asistencia militar estadounidense a Ucrania. Hizo hincapié en que cualquier suministro de armas a Kiev, sin importar cómo los argumente Washington, aumenta el riesgo de un enfrentamiento directo entre Rusia y Estados Unidos. Según la representante oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Maria Zakharova, es inútil discutir las promesas del presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, de no utilizar los sistemas de misiles HIMARS estadounidenses para atacar objetivos en Rusia. Ella dijo que nadie más seguía por las palabras de Zelensky y otros líderes occidentales. Por su parte, Noruega ha sufrido la supresión más poderosa de la guerra electrónica desde principios de este año, y se queja de interferencia electrónica y bloqueo de GPS. Según la publicación noruega Dagbladet, durante los últimos 3 meses, el territorio de Noruega ha estado sujeto a la interferencia electrónica más poderosa desde principios de este año. Se observa una operación ininterrumpida del sistema de posicionamiento global en todo el norte de Noruega. Y las aerolíneas noruegas se han encontrado seriamente con esto. Durante los últimos 3 meses,
la Autoridad de Aviación Civil ha registrado una explosión en el número de informes de infracciones de tráfico aéreo en la parte este de Finnmark por parte de los llamados sistemas globales de navegación por satélite. Los dispositivos de interferencia bloquean las señales de GPS utilizadas por la aeronave para la navegación. Vemos que las perturbaciones de los sistemas globales de navegación por satélite se usan deliberadamente en situaciones de conflicto, y se sabe que en los conflictos militares se utilizan activamente como herramienta. La Organización de Aviación Internacional OACI deja claro que la aviación civil no debería verse afectada. Desafortunadamente, vemos que esto no se respeta, dice un portavoz del Ministerio de Transportes de Noruega, según la edición del periódico noruego. Por el momento, no se ha identificado la fuente de interferencia electrónica. Sin embargo, en Noruega, la situación actual, por razones desconocidas, está asociada con el deterioro de las relaciones con Rusia. Según Dagbladet, la pregunta se le hizo al embajador ruso. Sin embargo, la embajada rusa en Noruega señaló que debido a la falta de solicitudes oficiales del gobierno noruego, la situación es exagerada para los medios noruegos. La situación en el frente es cada vez más virulenta, y parece que la guerra total ya es incontenible. Los países del este de Europa la están pidiendo a gritos, hasta desde los estamentos civiles, y ayer mismo se ha unido Finlandia. Y el historiador finlandés Jussi Halonen dijo en el periódico Verkkutiset que los países occidentales deberían considerar la posibilidad de unirse a la intervención militar en la crisis de Ucrania del lado de Kiev. Hasta ahora, la estrategia de los países occidentales de suministrar armas a Ucrania y evitar la intervención militar ha fracasado, afirmó el experto. Según él, Ucrania no podrá derrotar a Rusia con tal participación de Occidente. Halonen señaló que el ejército ruso continúa avanzando y cumpliendo con las tareas asignadas. Tarde o temprano, los países de la Unión Europea o de la OTAN deberían considerar la posibilidad de una intervención directa, dijo el historiador. Al mismo tiempo, expresó su temor de que Rusia pudiera usar armas nucleares tácticas. Ante todo esto de Rusia también llegan noticias de que se está gestando un ataque masivo de la aviación rusa, pero en las cosas de la guerra la verdad se oculta concienzudamente. Pero si nos fijamos en el panorama económico que se presenta para los países de la Unión Europea, que podría ser devastadora si Rusia corta definitivamente el grifo del gas. Este sería el peor escenario posible para que aflore el nerviosismo, se apodere de los pseudopolíticos, y les empuje a la locura definitivamente. Esto es todo amigos, reciban un saludo.